Una de las compañías automotrices más grandes del planeta, así como de las más antiguas del mercado, es Renault, la cual no ha sido solamente influyente desde el sector comercial, sino que ha tenido grandes éxitos y tomó bastante importancia en lo deportivo, más específicamente en la Fórmula 1. Su historia dentro de la máxima categoría del automovilismo mundial se divide en dos partes, la primera como equipo y la segunda como motorista, ambas con sucesos enmarcables, por lo que para hoy vamos a resumir cada capítulo al que se han enfrentado los franceses en la Gran Carpa. Para contextualizar un poco la historia de la marca en el automovilismo, comencemos hablando de sus raíces. Esta fue fundada en 1898 por Louis Renault, junto a sus hermanos Marcel y Fernand. En ese entonces, el automovilismo perfilaba sus primeros pasos como deporte, por lo que el proyecto francés mostró interés en participar de este. En 1902 llegaría la primera victoria para un auto Renault, y lo consiguió uno de sus fundadores, Marcel Renault, en la Corse Automobile París-Viena, una competencia que tenía más de 900 kilómetros de recorrido entre Francia y Austria, y donde el francés iba a bordo de un Renault tipo K. El año siguiente, de manera desafortunada, Marcel falleció en la competencia París-Madrid, donde murieron otras 6 personas. Para 1906 se tuvo la realización del llamado primer Gran Premio de la historia previo a la llegada de la Fórmula 1. El ACF Automobile Club de Francia hizo la carrera en un circuito ubicado en Le Mans, que tenía como longitud 102 kilómetros y al cual los pilotos debían dar 12 vueltas durante 2 días, 6 giros cada jornada. Esa competencia sería ganada por un Renault que pilotaba el franco-húngaro Ferenc Sís, por lo cual quedarían en los libros de historia como los primeros ganadores de un gran premio. En la década de los 50 compitieron en las 24 horas de Le Mans con los conocidos Renault 4 CV, en una de las clases menores de aquella competencia, que era denominada como la S1.1. En años siguientes motorizaron a los Alpine, que compitieron en campeonatos de sport prototipos y que obtuvieron algunos buenos resultados, pero en conclusión no tuvieron una presencia tan significativa en el automovilismo, ya que fueron distantes de cierto modo hasta su llegada a la Fórmula 1. Y ahora sí, vamos a hablar de la máxima categoría del automovilismo. En 1975, el CEO de la compañía para aquel momento, Bernard Hinault, aprobó la idea de un joven grupo de ingenieros franceses liderado por Bernard Dudot, que promovieron la creación de un auto de Fórmula 1 hecho totalmente por Renault. Por consiguiente, la idea se plasmó en la fundación del equipo Renault Sport para el próximo año, el cual traería un reto doble no solo para la compañía, sino sobre todo para los ingenieros. Uno de los grandes objetivos de Renault era ganar las 24 horas de Le Mans, por lo que el motor que creaban para la Fórmula 1 debía servir también para un prototipo. Su adaptación para ambos vehículos sería complicada, ya que ambos campeonatos tenían reglamentos y exigencias distintas. En ese momento se produjo el nacimiento del famoso Renault EF1, un motor 1.5 litros turbocargado que se convertía en el primero de este tipo en la categoría reina del automovilismo. El 23 de marzo de 1976, la marca puso por primera vez su vehículo de Fórmula 1 en pista. El test fue realizado en el circuito de Clermont-Ferrand. Para este proyecto ficharon al francés Jean-Pierre Jouville, quien sería el encargado de probar y desarrollar el auto. El monoplaza aún no parecía estar listo. Los ingenieros creían que la distribución de pesos no estaba en su punto ideal, por lo que había mucho trabajo por delante. Tardaron más de un año en concretar aquel primer diseño antes de llevarlo a la competición. En mayo de 1977 presentaron oficialmente el Renault RS01, primer auto de los franceses para la Fórmula 1. Asimismo, se confirmaba que el equipo que competiría sería denominado como el Equipe Renault Elf, luego de que la empresa francesa Elf Aquitaine se convirtiera en la patrocinadora principal de la organización. El 14 de julio, jornada en que se celebra el Día Nacional de Francia, Renault disputó su primer Gran Premio, y fue en el Reino Unido. Jean-Pierre Jouville sería el encargado del debut. Se clasificaron 21º en Silverstone, a tan solo 1.6 segundos del poleman James Hunt, por lo que el rendimiento no parecía del todo malo. Sin embargo, en carrera abandonaron en el giro 16 luego de que su famoso turbo fallara. En lo restante de esa temporada participaron de los grandes premios en Holanda, Italia y Estados Unidos, retirándose en los 3 debido a fallas mecánicas. También intentaron clasificarse al Gran Premio de Canadá, pero su rendimiento no fue el esperado y se quedaron muy lejos de ser partícipes de la competencia. Para 1978 el equipo intentó presentarse a la mayor cantidad de competencias posibles, manteniendo a Jouville como piloto.
Corrieron en 14 carreras de 16 pactadas durante aquella campaña. Ese año estuvo marcado por los constantes abandonos y fallas mecánicas. Se retiraron en un total de 9 oportunidades, 8 de ellas por problemas en el motor y turbo y una por ruptura en la caja de cambios. En clasificación rodaban muy bien. De hecho, llegaron a situarse terceros en parrilla en 2 ocasiones, por lo que el potencial era visible. El mejor resultado fue durante el Gran Premio de Estados Unidos Este, disputado en Watkins Glen, donde Jean-Pierre Jeuil obtuvo el 4.º lugar de la carrera, posición que significaba los primeros puntos para Renault en la Fórmula 1 y los únicos de 1978. Haciendo un pequeño paréntesis, esa temporada Renault logró su primer gran triunfo, al llevarse las 24 horas de Le Mans con Didier Pironi y Jean-Pierre Jousseau, a bordo del famoso Renault Alpine A442B. Los galos no se rindieron para 1979, usaron el invierno para seguir desarrollando y mejorando las bases de su auto, pero sobre todo buscando ese punto de fiabilidad que faltaba porque la velocidad iba creciendo de a poco. Durante ese año introdujeron un vehículo adicional, dándole la oportunidad a René Arnoux, quien venía de correr con Automóviles Martini y el Team Surtees, de poder acompañar a Jean-Pierre Jeuil, que se reafirmaba como una ficha vital e importante dentro del equipo. Las fallas mecánicas retomaron el protagonismo. Renault sufría demasiado por su turbo. Jean-Pierre se retiró en 10 carreras, mientras René lo hizo en 9 de las 15 pactadas. Durante el Gran Premio de Sudáfrica consiguieron la primera pole en la historia del equipo. Jeuil superó en clasificación a las Ferraris de Jody Scheckter y Gilles Villeneuve. Uno de los peores momentos para la escudería ocurrió en el Gran Premio de Estados Unidos del Oeste en Long Beach, cuarta cita del campeonato mundial. El día sábado, Jean-Pierre sufrió un fuerte accidente en la recta principal en el que saldría con una pequeña lesión en una muñeca, mientras René Arnoux casi tiene un incidente similar. Sin embargo, pudo detener el auto en una vía escapatoria. Después de una exhaustiva revisión, Gerard Larrosse, director del equipo, confirmó que el vehículo presentaba problemas en los ejes de transmisión, por lo que no hubo más remedio que retirar ambos autos y no presentarlos para aquella competencia. El siguiente hecho enmarcable fue el Gran Premio de Francia. Allí inicia realmente el éxito de los galos. Llegaban a la mitad de temporada donde dieron a la introducción de un nuevo efecto suelo para el vehículo, que intentaba mejorar el rendimiento aerodinámico. Y vaya si lo hizo. Renault deslumbró a todos desde la clasificación en Dijon. Quedaron posicionados 1-2 en la parrilla de salida, con Jean-Pierre Jeuil primero y René Arnoux segundo. Una grata sorpresa al superar a los más fuertes de aquella campaña, los autos de Ferrari. En carrera la hazaña fue enorme. Jeuil se llevó el triunfo en la competencia de casa venciendo con total autoridad, mientras Gilles Villeneuve le ganó un épico duelo a René Arnoux por el segundo lugar, dañando el 1-2 final para los locales, pero regalándonos a ambos pilotos uno de los espectáculos más grandes de aquella época y que aún se recuerda. Solo 3 décimas de diferencia en meta entre el Ferrari y el Renault en esa pelea por la segunda posición. 1979 concluye con balance positivo a pesar de las falencias para la escuadra. Una victoria, 6 poles, 4 podios y la sexta posición en el campeonato de constructores resumían aquella campaña. Mantuvieron la alineación de pilotos para 1980, un año un poco mejor en los resultados, pero similar al anterior en cuanto a los problemas de fiabilidad y retiros. 12 abandonos para Jeuil en 13 competencias que disputó, mientras su compañero Arnoux quedó afuera en 4 carreras. 3 triunfos ese año para la marca del rombo. René Arnoux salió victorioso de forma consecutiva en Brasil y Sudáfrica, y Jean-Pierre Jeuil se llevó el Gran Premio de Austria, única carrera que pudo completar en su totalidad aquella temporada. Repitieron la cantidad de podios de 1979 y consiguieron una pole menos que en la campaña anterior. Finalmente quedaron cuartos en la clasificación del Mundial de Constructores, mejorando la posición del año previo. Jean-Pierre tuvo un terrible accidente en el Gran Premio de Canadá de 1980, debido a una falla en la suspensión. Allí sufriría lesiones serias en sus piernas y en gran parte también daría fin a su carrera como piloto, por lo que Renault ficharía a la joven promesa Alain Prost para 1981. Jeuil firmó para disputar algunas carreras con el equipo Talbot-Gitane, es decir, Ligier, retirándose definitivamente de la categoría en la séptima competencia del siguiente año, al no poder recuperar la forma física necesaria para seguir participando. Tras esto, se convertiría en el manager del equipo que le dio su última oportunidad. En el 81, el fichaje de Prost fue un gran impulso para la escuadra y significó un poco más de presión para Arnoux. Prost obtuvo su primer podio en la Fórmula 1 durante la tercera fecha del año, el Gran Premio de Argentina,
aunque el rendimiento del auto no era del todo óptimo. Por consiguiente, la escudería reemplazó el chasis antes de mitad de temporada, introduciendo el nuevo RE30, con el que Alain logró sus primeros triunfos en la categoría: Francia, Holanda e Italia. Por un momento Prost tuvo la oportunidad de pelear por el título, sin embargo al final acabó en quinta posición del mundial, perjudicado por la mala primera mitad de temporada en términos de fiabilidad, que les costó puntos que pudo haber puesto como un contendiente más fuerte al joven francés. René Arnoux tuvo muy mala suerte esa temporada. No logró ganar y se subió tan solo en una oportunidad al podio. Sus resultados se vieron opacados por la constante que seguía atacando a la escuadra: las fallas mecánicas. La marca finalizó en tercera posición en el Campeonato Mundial de Constructores, solamente superados por Brabham y Williams, siendo la mejor casilla en la clasificación para los galos hasta ese momento. En total alcanzaron 7 podios durante todo el año, así como llegaron a las 6 poles, donde Arnoux se destacó ligeramente más que Prost. 1982 fue una temporada con un desenlace totalmente inesperado, y no solo para Renault, sino en general. El año inició de forma excepcional para Prost: 2 victorias consecutivas en Sudáfrica y Brasil, con Arnoux acompañándolo en el podio durante la primera, en que Alain ganaba a pesar de un pinchazo. Luego tuvieron una sequía de 7 carreras sin sumar puntos, hasta que Alain quedara sexto en Gran Bretaña. El Renault RE30B era el mejor carro de todos en la clasificación, pero a pesar del amplio dominio que tuvieron en este aspecto, durante las carreras la confiabilidad les obstruyó toda posibilidad de ganar en más de una ocasión. Consiguieron un total de 10 poles de 16 posibles, repartidas en la misma cantidad para ambos pilotos. Arnoux triunfó en 2 carreras durante la última parte de la campaña. Ganó el Gran Premio de Francia y el Gran Premio de Italia. Además, obtuvo un podio en Alemania, mientras su compañero solo consiguió subirse de nuevo en Francia y en el Gran Premio de Suiza, este último disputado en Dijon. Renault perdía la posibilidad de haber sido campeones mundiales luego de una temporada con factores inesperados. Ese año Prost superó en la clasificación general a su coequipero Arnoux, tras acabar cuarto y sexto respectivamente. Fue por una escasa diferencia, pero ya era la segunda vez que ocurría. En la clasificación de constructores repetían el resultado de 1981, pero esta vez detrás de McLaren y Ferrari. 8 podios, 4 victorias y las ya mencionadas 10 poles fueron los números de 1982 para los galos. El campeonato fue ganado por Keke Rosberg, quien se coronó tras las desgracias que atacaron a Ferrari aquella oportunidad, luego del fallecimiento de Gilles Villeneuve en Zolder y el fuerte accidente de uno de los favoritos al título, Didier Pironi, quien chocó en la clasificación del Gran Premio de Alemania en Hockenheim y tuvo que retirarse de forma definitiva de la categoría tras las fuertes lesiones que sufrió en sus piernas. Arnoux se marchaba de la escudería fichando para Ferrari, luego de que su relación con Alain Prost no terminara siendo la mejor, todo tras una discusión por el Gran Premio de Francia del 82, debido a un acuerdo que los franceses habían pactado. El mítico profesor sería acompañado ahora por Eddie Cheever, piloto estadounidense que se unía al equipo francés. 1983 marcaría un cambio en los objetivos de Renault, asimismo el inicio de la etapa como motorista para otros equipos. Ese año los galos proporcionaron los impulsores a Lotus, sin embargo este cerró campaña con un pobre balance, donde lo único destacable era una pole position de Elio De Angelis en el Gran Premio de Europa en Brands Hatch y el podio de Nigel Mansell ese mismo fin de semana tras acabar tercero. Prost tuvo una campaña más consistente, liderando gran parte del campeonato, luego de haber logrado 4 triunfos: Francia, Bélgica, Gran Bretaña y Austria, además de sumar 7 podios en total. Cheever aceptó el rol de segundo piloto, sumó algunos podios y estuvo cerca de ganar en más de una oportunidad, pero la fiabilidad no se presentó muy de su lado. El título fue disputado entre 3 pilotos: Piquet, Prost y Arnoux, 3 equipos distintos enfrentados: Brabham, Renault y Ferrari. A pesar de una buena mitad de temporada para Arnoux, este falló en el Gran Premio de Europa en Brands Hatch, dejando la lucha solo entre Prost y Piquet. Aquella batalla tuvo 2 puntos claves. El primero fue el Gran Premio de Holanda, en el cual Prost intentó adelantar a Piquet, pero perdió la referencia del frenado en la primera curva y se llevó por delante al brasileño, dejándole fuera de competencia en Zandvoort. Prost siguió, pero abandonó antes de acabar la vuelta al ver que la suspensión quedó bastante dañada. Y el otro es la definición. Prost llegaba a Sudáfrica la última fecha con 2 puntos de ventaja sobre Piquet. El fantasma de Renault aparecería,
y me refiero a las fallas mecánicas. En esa carrera Prost abandonó por problemas en el turbo, mientras Piquet finalizó en la posición necesaria para ser campeón, quitándole el título de las manos a los franceses. El perder ese campeonato generó bastante discordia dentro del equipo. Renault criticaba el juego y acciones de Prost, mientras el profesor no estaba muy contento por haber perdido el título tras una falla en el auto. Además, Renault finalizó segundo en la clasificación de constructores, solo 10 puntos detrás de Ferrari. 4 victorias, 11 podios y 3 poles fueron el balance en resultados del que hasta el siglo XXI fuera el mejor año de los galos en la Fórmula 1. El norteamericano pasó a correr para Alfa Romeo. Asimismo, Prost fue despedido tras sus críticas hacia la marca, por la poca fiabilidad del auto, y finalmente fichó por McLaren. Patrick Tambay, que venía de correr con Ferrari, y Derek Warwick, quien pilotaba para Toleman, fueron los elegidos para la nueva alineación. 1984 ya contaba con la mayoría de equipos usando los motores turbo, por lo que sería mucho más difícil para Renault, que no pudo producir un auto tan competitivo para esa ocasión. Ese año obtuvieron 5 podios entre Tambay y Warwick, sin embargo no pudieron ganar y se llevaron como consuelo la pole en Dijon con el francés, última de la marca como equipo hasta 2003 con Alonso. Para la última fecha colocaron un tercer carro en Portugal, con el cual compitió otro galo, Philippe Streiff. Cerraron el año con la 5ª plaza en el campeonato de constructores. Ligier negoció con Renault para que los franceses les proporcionaran el motor ese año, hecho que finalmente sucedió. El contrato con Lotus se mantuvo. En términos generales, los galos no tuvieron una temporada muy destacada, pero tampoco mala como motoristas. El Ligier no rindió, mientras el Lotus logró una gran suma de podios, aunque sin poder concretar triunfos. 1985 cerró la primera etapa como constructor para Renault en la Fórmula 1. Los resultados fueron de mal en peor. Esa campaña mantuvo su alineación de pilotos. La única edición que hubo ocurrió en el Gran Premio de Alemania, donde colocaron un carro más para el francés François Hesnault. Este fue además el piloto que portara la primera cámara on-board que emitiera señal en vivo en toda la historia de la categoría, un dato menor pero igual destacable. Una temporada marcada por la deficiencia en el chasis, del cual sus pilotos se quejaron demasiado. De hecho, los tiempos eran más lentos que los del vehículo antecesor, en una época donde la línea de crecimiento en velocidad entre año y año era muy alta, por lo que esto significaba un retroceso total para el equipo. Su máximo ingeniero, Michel Tetou, abandonó junto a otros miembros del personal técnico la escudería durante el transcurso de las primeras fechas, siendo una catástrofe total para las aspiraciones de la escuadra. Llegó el punto en que las directivas de la escudería, lideradas por el CEO George Pease, darían por finalizado el proyecto como fabricante ese año, al ver que no podían seguir haciendo grandes gastos, teniendo en cuenta que el equipo decayó en el rendimiento y que su interés era invertir en el desarrollo de nuevas tecnologías para los vehículos que la empresa vendería al público. 2 podios fueron los resultados más destacados en el 85, ambos logrados por Tambay de forma consecutiva en Portugal y San Marino. Finalizaron séptimos en la clasificación del Mundial y no lograron poles, tampoco victorias, siendo el peor año completo para la escuadra desde que debutaran en la máxima categoría. No fue la mejor forma de acabar este primer capítulo, ya que la proyección del equipo fue grande. Estuvieron cerca del título, pero al final desistieron de ese objetivo, y a pesar de haber seguido con sus motores, pasaron desde aquel año 16 temporadas para que los galos lo intentaran de nuevo como constructores. Por el lado como motoristas consiguieron 3 triunfos con Lotus en el 85, 2 de Ayrton Senna, Portugal y Bélgica, y 1 de Helio De Angelis, en San Marino. Asimismo, fue una temporada con varias poles, en especial por el lado de Senna, que fue el más rápido 7 veces en la clasificación. También proporcionaron las unidades de potencia a Ligier y firmaron un acuerdo con la estructura de Tyrrell para algunas competencias de ese año. Ligier obtuvo 4 podios esa campaña, mejorando demasiado en comparación al 84. A pesar de retirarse como fabricante, Renault confirmó que estaría un año más presente como motorista de Lotus, Ligier y Tyrrell. En 1986, Lotus se llevó 2 victorias, ambas con Senna, siendo las únicas para el propulsor francés. 10 podios consiguieron entre Lotus y Ligier, 8 de Senna y 2 de Jacques Laffite.
La marca se tomó 2 años de receso, no estuvo presente ni en 1987 ni en 1988, hasta que firmaran para 1989 su regreso como motorista exclusivo del equipo Williams, luego de que la escudería británica tuviera un pobre desempeño con el motor Judd el año anterior. Vamos a repasar rápidamente los resultados de Renault durante su etapa dedicada solo como motorista. En 1989, Williams finalizó segundo en el campeonato de constructores, con 2 victorias del belga Thierry Boutsen, así como obtuvieron 11 podios. Sin embargo, fue un año donde el campeonato no pudieron pelear debido al amplio dominio de los McLaren Honda de Senna y Prost. Desde esa temporada, Renault apostó por un motor V10 a diferencia de la mayoría de rivales que usaban V8 o V12, siendo los únicos en adaptar esta unidad hacia esa campaña, hecho similar a cuando fueron los primeros en su momento en centrarse en el motor turbo. Durante toda su etapa como motorista entre el 89 y el 97, Renault solo creó motores V10. Para 1990, los Williams Renault repitieron la cantidad de triunfos del 89, pero esta vez repartidos. Uno logrado por Patrese y el otro por Boutsen. Un año un poco más flojo, ya que a pesar de la consistencia que tenían en cierto punto, no consiguieron muchos podios y además Ferrari y Benetton les superaban. 1991 supuso el inicio de algo bueno para esta asociación. 7 victorias, 17 podios y el subcampeonato en el Mundial para Williams, además de que le pelearon a los McLaren de Senna y Berger. Las siguientes 2 temporadas, los éxitos arribaron para los Williams Renault. En 1992, Nigel Mansell dominaría el campeonato y se llevaría con tranquilidad el título, beneficiado por la suspensión activa, las ayudas electrónicas y la potencia de su motor V10, que hacían del FW14B uno de los autos más dominantes de la historia en la Fórmula 1. Ese año Renault volvía a motorizar a Ligier luego de que los franceses no pasaran una buena temporada en 1991 tras utilizar los motores de Lamborghini. Al año siguiente la historia se repetiría pero con un piloto distinto. Alain Prost había fichado por el poderoso Williams y como era de esperarse, esta extraordinaria combinación le dio el segundo título de constructores a los británicos y el segundo consecutivo también para un motor Renault. En 1994, Damon Hill perdería el título en la última carrera luego de la polémica definición en Adelaida con Michael Schumacher. A pesar de este hecho, Williams conseguía el campeonato de constructores, por lo que los éxitos y el potencial del motor Renault seguían estallando. Más allá de que esto no tenga relación directa con la marca, hay que recordar que lamentablemente Ayrton Senna fallecería a bordo del Williams Renault durante el Gran Premio de San Marino de ese año. Para el 95 se dio cambio a la normativa de motores, limitándose estos hasta los 3 litros. Para esa campaña, Ligier ya no tuvo más las unidades de potencia de Renault, ya que ahora contaría con los Mugen Honda, propulsores creados por la compañía del hijo del dueño de Honda. Benetton contaría a partir de la fecha con la motorización de Renault, ya que a pesar de ver cómo en el 94 pudieron ganar con el Ford, el crecimiento de los galos incitaba al equipo manejado por Flavio Briatore a intentar expandir su dominio con estos motores. Se produjo luego de que el mismo Briatore comprara el equipo Ligier, adquiriendo la disposición de unidades que la escuadra gala tenía, razón por la cual se generó el cambio anteriormente mencionado de la escudería a los motores Mugen. Ese año fue el mejor estadísticamente de toda la historia para los motores Renault, luego de sumar 16 victorias y 16 poles de 17 posibles, entre los Benetton Renault y los Williams Renault, finalizando con el campeonato de pilotos para Schumacher, el campeonato de constructores con Benetton y el subcampeonato de Williams en este aspecto. Michael Schumacher y parte del personal técnico y operacional de Benetton se fueron para Ferrari con el objetivo de regresar a la gloria a la escudería de Maranello. 1996 fue otro año grandioso para el motor, un título más de pilotos y constructores, pero esta vez de manera inversa al 95, luego de que fuera Damon Hill y Williams quienes se coronaran como campeones del mundo. Al año siguiente se cerró esa primera etapa de Renault partícipe como solo motorista, continúan con Williams y Benetton. Ese año Williams se llevaba un título más de constructores, además eran campeones del mundo de pilotos con Jacques Villeneuve, luego de esa famosa definición en la que se enfrentaron a Schumacher y a Ferrari en Jerez, donde el alemán salió excluido por aquella polémica maniobra que finalmente dejaba el título en manos del canadiense.
Aquel momento significa el fin del primer capítulo de Renault como motorista, dominando en la década de los 90, tras lograr 5 campeonatos del mundo de pilotos y 6 de constructores, estos últimos de forma consecutiva desde 1992 hasta 1997. A pesar de que la marca Gala se retirara, la evolución de su motor seguía siendo utilizada por algunas escuderías durante los siguientes 3 años. Benetton rebautizó los motores como Playlife. Renault siguió trabajando en el desarrollo del motor de la mano de Mecacron, empresa que suministró estos impulsores a Williams bajo el nombre de la misma compañía. Barry y Williams fueron impulsados también por los Supertech, que eran los mismos Renault proporcionados por esta empresa de Flavio Briatore. Llegó el año 2000, donde la compañía reiniciaría su proyecto. Ahora vamos a repasar la etapa más larga que han tenido los franceses en la categoría, y quizás de alguna forma la más exitosa. El 16 de marzo del 2000, Renault compró la estructura de Benetton por más de 120 millones de dólares, regresando a Flavio Briatore como jefe de esta escudería. El equipo mantuvo el nombre de Benetton tanto en el 2000 como en el 2001. Sin embargo, en esa última temporada utilizarían oficialmente los motores Renault, que regresaban con su denominación a la categoría. Durante 2001, Giancarlo Fisichella obtuvo el tercer lugar con el Benetton en el Gran Premio de Bélgica, significando el primer podio para un motor Renault oficial desde 1997. En 2002 tendríamos el regreso como constructor de la marca, esta vez con una organización distinta a la que habían tenido hacia 1977, cuando hacían su famoso debut en la categoría. Para aquella temporada, Jenson Button y Giancarlo Fisichella serían los pilotos. Ese año no consiguieron podios, pero pese a ello lograron meterse en el cuarto lugar del Campeonato Mundial de Constructores, siendo de alguna forma un buen regreso, teniendo en cuenta que delante estaban equipos como Ferrari, McLaren y Williams. Fernando Alonso había ejecutado el programa como tester del equipo en 2002. Sus buenos resultados hicieron que el equipo le ascendiera como piloto principal, luego de que Button, a pesar de ser el más destacado de la escuadra ese año, abandonara la estructura y fichara por el Baronda. Renault tuvo un 2003 muy bueno. Con Alonso consiguieron volver a la senda del triunfo tras ganar el Gran Premio de Hungría, hecho que convertía al piloto español en el ganador más joven de la categoría hasta ese momento. Asimismo, esta carrera significaba la primera victoria para Renault como equipo desde Austria en 1983, cuando lo hiciera Alain Prost. Ese año repetirían el cuarto puesto en el Mundial de Constructores, sin embargo de una manera mucho mejor que en la campaña anterior, tras haber pasado de obtener 23 puntos a 88 en total. 5 podios y 2 poles también hacían parte de las estadísticas. 2004 tuvo una temporada en la que los galos fueron de más a menos, luego de que el equipo tuviera una crisis y sus resultados decayeran. Jarno Trulli ganó el Gran Premio de Mónaco aquel año, sin embargo su relación con Briatore fue empeorando con el pasar de las carreras. El director de equipo se quejaba de que el italiano estuvo fuera del ritmo necesario después de la mitad de la campaña, mientras Trulli respondía que había favoritismos con Alonso en la escudería. Esta razón llevó a que Renault le reemplazara desde el Gran Premio de China por Jacques Villeneuve. El canadiense no rindió de forma óptima, sus resultados quedaron por fuera de las expectativas y el campeón de 1997 ni siquiera consiguió sumar puntos en alguna de esas presentaciones. Mientras tanto, Jarno Trulli anunciaba su fichaje por Toyota, con quienes corrió las 2 últimas carreras de ese año. Esa temporada Renault acabó tercero en el Mundial de Constructores, perdiendo sobre las últimas fechas la oportunidad de ser subcampeones, luego de que Baronda le superara. Una victoria, 3 poles y 6 podios significaban un avance en los resultados, a pesar de los problemas sobre el final de la campaña. 2005 tuvo un cambio radical para el equipo. Alonso demostró su potencial el año anterior. Aparte, la escudería estaba encantada con la construcción del nuevo auto diseñado por Tim Demsham y Bob Bell. Giancarlo Fisichella ocupó la vacante que dejó su compatriota Trulli tras 2004 e inició de la mejor forma posible tras vencer el Gran Premio de Apertura en Australia. Aquella temporada Renault dio un salto enorme en calidad. El R25 era una obra maestra hecha por los franceses, un auto que se peleaba en velocidad con el McLaren MP420, aunque para muchos el monoplaza de los británicos era ligeramente superior en rendimiento. Sin embargo, lo que le hacía especial al auto de Renault era su increíble fiabilidad, que fue clave para el resultado final de la temporada. La racha ganadora del piloto español, más la consistencia mostrada en los resultados por delante de su máximo rival Kimi Räikkönen, quien era rápido pero su vehículo fallaba mucho, fueron importantes en la definición.
Ferrari ese año no pudo defender el campeonato, el vehículo decayó en el rendimiento y su dominio acabaría. Tras 7 triunfos, Fernando Alonso se consagró como campeón del mundo de pilotos, de forma anticipada durante el Gran Premio de Brasil, así como el equipo conseguiría el título mundial de constructores, cortando los 6 años de racha que tenían los de Maranello en la categoría. Un año histórico para la marca que conquistaba el campeonato por primera vez como escudería, con un trabajo muy bueno de ambos pilotos. Fisichella cumplió con su rol y contribuyó también a la hazaña. Un título logrado en gran parte gracias al factor que les robó la oportunidad de ser campeones en los 80s, la fiabilidad. Era tan buena que con Alonso sumaron en casi todas las competencias, solo teniendo como excepción los grandes premios de Estados Unidos, Canadá y Hungría. En los 3, por condiciones externas al funcionamiento del auto. En Indianápolis no corrieron tras la polémica de Michelin y sus neumáticos, mientras en el húngaro Ring y en Montreal, incidentes en carrera les dejaron sin posibilidades de puntuar. 8 victorias, 7 poles y 18 podios eran el balance para la escudería francesa en aquella oportunidad. 2006 tendría una contienda un poco más apretada, donde Alonso volvía a triunfar en 7 carreras y le ganó el duelo al 7 veces campeón del mundo Michael Schumacher, consiguiendo así el bicampeonato mundial consecutivo. Además, Renault vencía por tan solo 5 puntos en la clasificación de constructores a Ferrari. Fisichella logró su segunda y última victoria con Renault, tan solo en la segunda fecha del año, tras vencer el Gran Premio de Malasia en Sepang. Esa temporada tuvo como punto clave el Gran Premio de Japón, ya que a pesar de la ligera superioridad que los italianos mostraron sobre el equipo francés, Alonso ganó la carrera luego de que el motor de Schumacher se rompiera cuando este venía liderando, quedando todo para la definición en Brasil, donde el asturiano hizo lo necesario para contener al Kaiser y conquistar nuevamente el título. Una campaña que debido a la paridad de los rivales se definió otra vez por detalles mínimos. En términos estadísticos fue el mejor año de toda la historia para Renault como fabricante, luego de lograr tan solo un podio más que en 2005 y 15 puntos más en la clasificación de constructores, confirmando que estas fueron las mejores campañas para la estructura gala en la Fórmula 1. Dejando en los libros de historia el desempeño de Alonso y la calidad de sus R25 y R26. Luego del bicampeonato, Alonso fichó por McLaren, hecho que dejaba a Fisichella como el piloto número 1 para 2007. Ese año, Renault contrató al finlandés Heikki Kovalainen para reemplazar al español. 2007 fue el fin de la gloria para Renault. El auto estaba muy por debajo de lo necesario en la pelea por la punta. El rendimiento decayó considerablemente y dejaron de ser contendientes por el campeonato. La mejor carrera de aquella temporada para los galos fue el Gran Premio de Japón en Fuji, competencia donde Kovalainen salvó el único podio de ese año para Renault, tras acabar en segunda posición. Luego de la descalificación de McLaren en 2007, Renault finalizó tercero en el campeonato de constructores, sin embargo de manera muy amarga. Cabe destacar que para esa temporada Renault firmó un acuerdo para motorizar a Red Bull. El equipo austriaco rodaba en la parte mitad de la tabla, consiguieron un podio en el primer año de la sociedad. Mark Webber acabó tercero en el Gran Premio de Europa de 2007, disputado en el circuito de Nürburgring. Para 2008, Alonso regresaba a casa. Renault le abría las puertas tras ese difícil episodio de 2007, en el que el asturiano se vio envuelto en su estadía dentro de McLaren, no solo por la rivalidad con Hamilton, sino por las acusaciones que había recibido el equipo británico de espionaje a Ferrari. Esta temporada Renault renovó su alineación de pilotos, ascendieron al joven brasileño Nelson Piquet Jr. para acompañar al asturiano en su vuelta al equipo. Sin embargo, a pesar de los cambios en la escudería, el auto seguía siendo menos competitivo de lo visto años atrás, por lo que sería un año bastante complicado. La campaña estuvo marcada por una polémica en especial que ya muchos conocerán, el denominado Crashgate. En este, Nelsinho chocaría a propósito en el Gran Premio de Singapur con el fin de poder beneficiar estratégicamente a su compañero de equipo Fernando Alonso con la aparición de un safety car, quien al final obtuvo el triunfo de la competencia luego de ese suceso. Pueden encontrar muchos videos y comentarios sobre la historia completa consultando por internet. Es muy interesante y la verdad que es recomendado totalmente. La siguiente carrera, Alonso triunfó de manera impresionante en Japón, adjudicándose la que hasta la actualidad es la última victoria de Renault como equipo en la Fórmula 1, es decir, hace más de 11 años. Cabe destacar que Piquet obtuvo un podio durante el Gran Premio de Alemania fechas atrás, luego de una sorpresiva competencia en Hockenheim, donde el brasileño se benefició tras la aparición de un safety car.
La verdad del episodio de Singapur fue revelada algunos meses después, por consiguiente Flavio Briatore y Pat Symonds fueron despedidos del equipo. Estadísticamente el año terminó de la siguiente forma: una cuarta posición en el Mundial de Constructores, sumada a las ya mencionadas 2 victorias de Alonso y 4 podios en total para ambos pilotos. Por el lado como motoristas, Red Bull lograba solamente un podio de nuevo tras la consecución de este por David Coulthard en Canadá. 2009 fue el peor año para Renault desde su regreso en el siglo XXI. Continúan con Alonso y Piquet, pero a pesar de los esfuerzos, el auto simplemente no cumplía con las expectativas e iba más lento de lo esperado. Nelsinho Piquet fue sacado de la estructura a pesar de haber corrido algunas carreras en 2009, luego de un pobre rendimiento en la primera mitad de temporada, adicional a las fuertes declaraciones en las que alegaba lo que había pasado en el Gran Premio de Singapur el año anterior. Romain Grosjean fue el encargado de reemplazarlo, sin embargo no pudo conseguir puntos. Alonso obtuvo un único podio de consuelo en Singapur justo un año después del famoso episodio. Además, logró la pole en el Gran Premio de Hungría, última de la marca como constructor hasta esta fecha. Como motorista tuvieron un año extremadamente positivo, ya que Red Bull dio un salto de calidad tremendo tras la introducción de las nuevas normativas, obteniendo el segundo lugar en el campeonato de constructores, muy cerca de la sorpresa que muchos recordarán impuesta por el Brown GP. Sebastian Vettel, el joven alemán que deslumbraba, quedó subcampeón de pilotos con el Red Bull Renault, luego de obtener 4 triunfos, así como su compañero de equipo Mark Webber se llevó 2 victorias de forma también muy destacada, siendo el presagio de algo bueno de cara al futuro entre esta asociación. Para 2010, Fernando Alonso dejó la escudería francesa para irse a correr con Ferrari. Renault apostó con todo tras fichar por una alta suma económica al polaco Robert Kubica, quien venía a ser figura con el BMW Sauber, además de ser considerado sin duda alguna como uno de los pilotos del momento. Ese año Renault vendió una parte del equipo a la compañía Genie Capital, la cual se dedicaba al negocio de las inversiones. No solo arribó Kubica, sino que la estructura también fichó al ruso Vitaly Petrov, quien se convertiría en el primer piloto de este país en competir en la Fórmula 1. También hubo un cambio desde la dirección luego de que se contratara a Eric Boullier como el nuevo director de la estructura. Para aquella campaña el Renault se encontraba ligeramente mejor, sin embargo era un monoplaza con aún muchas deficiencias. El polaco fue más protagonista que su compañero ruso, luego de obtener 3 podios durante todo el año, al acabar segundo en Australia, tercero en una apretada competencia en Mónaco y también tercero en el Gran Premio de Bélgica. Petrov se vio ampliamente superado por Kubica, por lo que las expectativas no fueron del todo cumplidas. Su campaña en 2010 es más que todo conocida tras haber defendido y contenido durante el final del Gran Premio de Abu Dhabi al expiloto de la marca Fernando Alonso, quien en ese momento se jugaba el título en la última carrera y que tras no poder superar a ambos autos de Renault finalmente perdería. 3 podios y la 5ª plaza en el Campeonato Mundial de Constructores definieron los números del equipo francés tras un difícil desarrollo de la campaña. ¿Recuerdan lo que dije del presagio de algo bueno junto a Red Bull? Pues se superaron con creces los objetivos, luego de que el equipo austriaco se coronara campeón del mundo de constructores, así como se llevaran el título con el alemán Sebastian Vettel, tras un año muy positivo donde consiguieron 9 triunfos, 15 poles y 20 podios, entre el campeón y su compañero de equipo, el australiano Mark Webber. A finales de 2010 se conoció que Renault cedía su estructura a Lotus para la siguiente temporada, cambiando la denominación del equipo a Lotus Renault, continuando un año más como fabricantes registrados pero compitiendo bajo licencia británica. Además suministraron también los motores al Team Lotus, escudería anglo-malaya que adquirió los derechos de imagen del grupo Lotus, por lo que la gente llegó a denominarle como una especie de continuación al clásico equipo de Colin Chapman, aunque sin una relación totalmente directa con la escudería principal que manejaban Renault y la otra compañía automotriz. Kubica sufrió un desafortunado accidente en un rally de Italia, del cual ya muchos conocerán, luego de que tras este sufriera una fuerte lesión en uno de sus brazos, por lo que se vería inhabilitado para competir. Por consiguiente, el equipo le reemplazó con el alemán Nick Heidfeld, quien en su momento también había sido compañero del polaco en la etapa de BMW Sauber. Petrov mantuvo su asiento e inició de forma extraordinaria el año, tras obtener su primer podio en la categoría con un destacado tercer lugar.
Sin embargo, la temporada no sería tan buena como pintaba al comienzo, ya que tras otro podio que logró Heidfeld en Malasia, los resultados fueron pobres y a pesar de sumar puntos no sería la campaña que se esperaban. El equipo se vio altamente perjudicado luego de que en el Gran Premio de Gran Bretaña se introdujeran nuevas restricciones técnicas relacionadas con los difusores, por lo que al final esto sería un acabose total para la escuadra. Heidfeld fue reemplazado tras el Gran Premio de Hungría por el brasileño Bruno Senna, sobrino de la leyenda Ayrton Senna, después de que el alemán decidiera abandonar la escudería, primero por el bajo rendimiento que empezó a tener el auto, más sus constantes fallas, y segundo por la cantidad de rumores que colocaban a Romain Grosjean en su asiento. Solo 2 podios en total consiguieron, ambos a principio de año, sumados a la quinta posición en la clasificación de constructores, mismo resultado que en 2010, pero esta vez a más de la mitad de puntos de diferencia en relación a esa contienda previa. A finales de aquel año, Renault confirma su separación de la estructura, por lo cual el equipo se renombra como Lotus Formula One Team, acabando con la segunda etapa de los galos como fabricantes en la categoría. Volviendo al tema de los motores, Renault continuó con el dominio de la mano de Red Bull, luego de que repitieran título de constructores y de pilotos con Vettel. Entre el alemán y Mark Webber sumaron 12 triunfos, 11 victorias del joven campeón y una del australiano en la fecha final, además de 18 poles. El Team Lotus, al cual también motorizaron, era un equipo del fondo de la tabla, por lo que su rendimiento fue bajo y no tuvo menciones destacables para aquella oportunidad. Luego de confirmarse que en 2012 la antigua estructura de Renault sería solo de Lotus, la marca decidió fichar a nuevos pilotos, trayendo a Kimi Raikkonen y a Romain Grosjean, sacando a Vitaly Petrov y a Bruno Senna. A partir de ese año, Renault continuó proporcionando sus motores a Lotus, al renombrado Caterham, a Red Bull y como adicional a Williams, con quienes los galos tuvieron la época dorada de los 90s y los cuales dejaban de recibir las unidades de Cosworth. Ese año Red Bull sufrió más de lo esperado para repetir las conquistas previas, luego de que a pesar de la velocidad que seguía mostrando, el alternador sufriera varias fallas durante la campaña y por consiguiente se prolongara su consagración tras un apretado duelo al final con Ferrari y Alonso. Vettel remontó épicamente luego de un toque durante la primera vuelta del Gran Premio de Brasil 2012, carrera que definía el título, para finalmente poder obtener su tercera conquista consecutiva de pilotos y la tercera también para el Red Bull Renault en el campeonato de constructores. Por el lado de Lotus, este tuvo una temporada mucho mejor de lo que se esperaba, luego de que Raikkonen acabara tercero en el campeonato de pilotos tras una tremenda disputa, sumando un triunfo en el Gran Premio de Abu Dhabi y 6 podios en total, en una de las campañas más competitivas de los últimos años en la Fórmula 1. También cabe destacar el trabajo del francés Romain Grosjean, quien a pesar de no finalizar tan alto en la clasificación, obtuvo 3 podios y estuvo cerca de ganar. Williams tuvo un año en general discreto, a excepción del famoso Gran Premio de España, donde de manera sorpresiva el venezolano Pastor Maldonado consiguiera la victoria en el circuito de Montmeló, luego de un fin de semana tremendo donde desafió a Fernando Alonso y a Kimi Raikkonen, para darle el primer triunfo al equipo de Grove desde que lo hiciera Juan Pablo Montoya en el Gran Premio de Brasil de 2004. Además, hasta el momento es la última victoria de Williams en el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Caterham repitió la pobre temporada del año anterior y no llegó siquiera a conseguir puntos. Para 2013, Renault motorizó a los mismos equipos. Tuvieron un año mucho más dominante con Red Bull, consagrándose campeones nuevamente con Vettel, pero esta vez de forma anticipada, durante el Gran Premio de la India. Ganaron 13 carreras ese año, 9 de manera consecutiva y todas con el alemán. Webber sumó varios podios, por lo que pudieron defender exitosamente el título de constructores, lográndolo por 4ª vez consecutiva. Lotus tuvo un buen año, sin embargo el nivel de equipos como Mercedes aumentó, por lo que no la tuvieron tan fácil y al final no pudieron entrar al podio del Mundial de Constructores, quedando nuevamente en la 4ª casilla. Raikkonen ganó el Gran Premio de Australia, carrera que abría la campaña. Además sumó 8 podios, así como Grosjean se subió 6 veces a este, por lo que en términos estadísticos llegó a ser un año incluso relativamente mejor. Williams tendría una de sus peores temporadas, tras acabar 10º en el Mundial,
solo por delante de los modestos Marussia y los otros autos motorizados por Renault, los Caterham. Este hecho llevó al equipo británico a cambiar de motorista luego de los cambios que venían para el siguiente año, pasando a tener esas unidades creadas por Mercedes. 2014 significó una revolución total para lo que hoy día conocemos en la Fórmula 1. Las normativas cambiaron y se dio a la introducción de los motores V6 turbo híbridos, hecho que también traía la adición de un nuevo sistema de recuperación de energía y otros componentes. Tras dejar de motorizar a Williams, los franceses extendieron su acuerdo con Red Bull para proporcionar desde ese momento las plantas motrices a Toro Rosso, la conocida escudería B de los austriacos. Renault se complicó bastante en este aspecto, luego de que Mercedes sacara partido a la normativa y pusiera un amplio terreno de diferencia entre las unidades de potencia, por lo que definitivamente ese año marcó el fin del histórico dominio de Renault desde la parte como motorista y en especial con Red Bull durante el siglo XXI. Daniel Ricciardo obtuvo 3 triunfos con el auto que trataba de defender el título ese año, contribuyendo para que el equipo salvara el subcampeonato de constructores de la mano de Red Bull. Vettel tuvo una temporada difícil teniendo resultados muy lejanos a lo visto en los años anteriores. Lotus se fue casi hasta el fondo de la parrilla, tras lograr muy pocos puntos y un rendimiento bajísimo en comparación a lo mostrado previamente. Caterham fue más de lo mismo, 0 puntos atrás y sin esperanzas de mejora. Para 2015 Renault no siguió motorizando más ni a Lotus ni a Caterham. Los primeros optan el irse con Mercedes, mientras los últimos no siguieron en la categoría. Esa campaña fue muy mala para Red Bull, quedaron cuartos en el campeonato de constructores sumando tan solo 2 podios, ambos en Hungría con Daniel Kvyat llegando segundo y Daniel Ricciardo tercero. Los resultados fueron tan criticados que por un momento Red Bull y Renault acabaron su acuerdo. Sin embargo, poco después renegociaron y al final siguieron trabajando juntos. Toro Rosso tuvo una temporada aceptable dentro de sus posibilidades, teniendo como mejores resultados 2 cuartos puestos obtenidos por el holandés debutante Max Verstappen. En 2016 se produjo el regreso de la escudería principal de Renault tras 4 temporadas de ausencia. Los galos realizaron la compra del Lotus Formula One Team, renombrándolo como el Renault Sport Formula One Team, teniendo a Kevin Magnussen y a Jolyon Palmer como los pilotos anunciados para esa campaña. Ese año fue dedicado al desarrollo de cara al futuro y los resultados no fueron destacables. Por consiguiente, Magnussen abandonó la estructura y fichó por Haas, así como Frédéric Vasseur dejó la dirección y fue relevado por Cyril Abiteboul. Durante 2016 solo pudieron puntuar en 3 carreras, 2 con Magnussen y 1 con Palmer. Finalizaron novenos en la clasificación de constructores, solo delante de Sauber y Manor. Durante 2016 Renault motorizó a Red Bull, pero bajo la denominación de Tag Heuer, patrocinador de la estructura austriaca. El equipo fue subcampeón de constructores durante ese año y logró un sorpresivo triunfo en el Gran Premio de España con Max Verstappen. En la primera carrera del joven holandés con el equipo, tras haber enviado al ruso Daniel Kvyat a competir con Toro Rosso. También ganaron con Daniel Ricciardo en Malasia, además sumaron 14 podios. Ese año los galos no proporcionaron motores a Toro Rosso luego de que estos empezaran a usar los Ferrari. Nico Hülkenberg se retiró de Force India y se unió a los franceses para 2017, acompañando al británico Jolyon Palmer, que se mantenía en la escudería. En 2017 el equipo Renault Sport mejoró en relación al año anterior y pudo pelear un poco más arriba en la mitad de la tabla, luchando con los Force India y los Williams en ese entonces. Como dato destacado, Jolyon Palmer fue despedido del equipo tras sus malos resultados y luego de esto el español Carlos Sainz pasaría a correr con la escudería a partir del Gran Premio de los Estados Unidos. El equipo acabó en 6ª posición en el campeonato de constructores con 5 sextos lugares como mejores resultados, logrados entre Hülkenberg, Palmer y Sainz. Red Bull obtuvo 3 victorias, 2 con Verstappen y 1 con Ricciardo, pero se vieron superados en el campeonato de constructores por Ferrari y Mercedes, por lo que finalmente acabarían terceros. Toro Rosso volvió a contar con las unidades de Renault, aunque fue un año muy similar a los anteriores desde las sensaciones. Carlos Sainz consiguió la mayor cantidad de puntos de la escuadra, a pesar de haberse ido a correr con los franceses sobre el final de la campaña. Ese año McLaren y Renault anunciaron una nueva sociedad para 2018, tras la pésima etapa que el equipo británico atravesó con Honda, mientras los japoneses pasaron a proporcionar las plantas motrices a Toro Rosso con miras a un futuro cercano con Red Bull. 2018 fue el mejor año para Renault desde su retorno en 2016. A pesar de terminar cuartos en el Mundial,
lo consiguen en la época donde el top 3, liderado por Mercedes, Ferrari y Red Bull, es inalcanzable, por lo que sin duda alguna el ser llamado el mejor del resto significó casi un premio y progreso para los galos, tras mantener la alineación de pilotos que componían Nico Hülkenberg y Carlos Sainz Jr. El mejor resultado lo obtuvieron en el Gran Premio de Alemania, donde el local Hülkenberg finalizara en quinta posición. Fueron cuartos en la clasificación general, superando a su máximo rival de la actualidad, el equipo Haas, ratificando el progreso de la marca. Lo más destacado en términos mediáticos de esa campaña fue el anuncio de que Red Bull finalizara sus acuerdos con Renault para pasar a ser motorizado por Honda, luego de que las relaciones entre los austriacos y los franceses se deterioraron, sobre todo por los constantes problemas de fiabilidad en los componentes del motor, incluyendo muchas polémicas declaraciones entre Christian Horner, Helmut Marko y Cyril Abiteboul, en las que se atacaban entre marcas. Para rebosar el vaso, luego de que Daniel Ricciardo anunciara que no iba a continuar con Red Bull, este sería fichado por Renault para 2019, siendo un golpe total para el equipo, algo determinado de alguna forma para muchos como una venganza tras los problemas que tuvieron en la última parte de la asociación, a pesar de los éxitos pasados. En 2018 Red Bull obtuvo 4 triunfos y volvió a finalizar tercero en el Mundial de Constructores. Por el lado de McLaren, la escudería arrancó relativamente bien el año, sin embargo el rendimiento decae hacia el final de temporada, en gran parte porque su chasis no era tan bueno como desde Woking afirmaban, por lo que sin importar los esfuerzos de Alonso y Van Dorn, los resultados caerían totalmente. 2019 está en curso, Renault continúa con su escuadra, además de que ahora solo motoriza McLaren, por lo que ya veremos qué depara en el futuro de la marca dentro de la categoría. Más de 40 años en la Fórmula 1, múltiples éxitos, en especial desde la sección como motorista, que sin duda alguna fue la especialidad en su momento de los galos. Tuvieron sus altibajos, sin embargo, más allá de las subidas y bajadas, son una escuadra histórica, que tiene un legado tremendo, una marca trascendental para Francia y una compañía que ya dejó su huella en la categoría. Espero les haya gustado el video. Fue muy grato poder repasar y aprender de la historia sobre esta extraordinaria empresa que ha tenido episodios interesantes dentro de este deporte que tanto nos apasiona.